Muy buenas, inversores. En el video del día de hoy vamos a analizar paso a paso cómo es el proceso del value investing o inversión en valor aplicado por Warren Buffett, el mejor inversor de la historia en el mercado de capitales o la bolsa de valores. Recordá suscribirte al canal, darle me gusta al video, compartirlo con aquella persona que consideras que le puede ser de utilidad y dejarnos en los comentarios qué te parece del video, si hay algún otro tema del que te gustaría que hablemos. ¿Qué es el value investing o análisis fundamental? Consiste en analizar todos los factores que se ponen en juego a la hora de hacer la evaluación de una empresa para adquirir sus acciones, para adquirir sus títulos de deuda, así como también para la formulación y evaluación de proyectos de inversión, como puede ser, por ejemplo, abrir una nueva compañía, establecer una nueva planta o subsidiaria en otra región, en otro país. Por eso hay dos grandes modelos que a continuación vamos a ver. Aquel que empieza desde la geoeconomía y la geopolítica o la macroeconomía global y la política internacional hasta llegar al estudio y análisis de los estados financieros de la compañía. Y el otro modelo que inicia por los estados financieros de la compañía y culmina con el estudio geoeconómico y geopolítico. En el caso del análisis top-down, el utilizado por la gran mayoría de value investors, analistas fundamentales, parte del análisis geoeconómico o macroeconómico global, donde se hacen los análisis de crecimiento a nivel global de las principales economías del mundo, como los Estados Unidos, la Unión Europea, China, la inflación, las tasas de desempleo en esos países, la fortaleza de sus monedas, entre otros. Los análisis sectoriales, como también puede ser por regiones en la Unión Europea, en lo que es Asia-Pacífico, en lo que es América del Norte, LATAM, América Latina, etcétera. Analizando barreras de entrada, por ejemplo, ventajas competitivas de ingresar en esas regiones, entre otros, para ir entrando poco a poco al análisis de la empresa para llegar por fin a la valuación de la compañía o del proyecto de inversión, ya sea por los ratios financieros o múltiplos comparables, como también puede ser por el discount free cash flow, por la valuación de los activos de la compañía y muchos otros modelos que, aunque menos utilizados, no dejan de ser muy importante a la hora de evaluar un proyecto de inversión. ¿Y qué buscamos? ¿Cuál es nuestro objetivo como value investors? Va a decir Warren Buffett que lo más importante en este comprar barato y vender caro no es a cuánto estamos vendiendo esa empresa o ese proyecto de inversión, sino a cuánto lo estamos comprando estratégicamente. Por eso buscamos empresas rentables con modelos de negocios defendidos por barreras de entrada y a precios razonables. Aquí podemos ver con más detalle en qué se diferencian el análisis top-down y el análisis bottom-up. ¿Qué es o en qué consiste el análisis macroeconómico? Para hacer un análisis macroeconómico global o geoeconómico y geopolítico, necesitamos valernos de información que sea valiosa, que sea precisa, que sus fuentes de información sean fácilmente verificables y que sean contrastables con la realidad. Por eso aquí tenemos algunos modelos de dónde podemos encontrar esta información geoeconómica valiosa que nos va a permitir analizar no solo la economía global, sino también cada una de las economías regionales. Por ejemplo, tenemos el informe de perspectivas económicas globales del Grupo Banco Mundial,
Así como también tenemos las perspectivas de la economía mundial, del Fondo Monetario Internacional y por supuesto, muy importante también para un análisis regional, este informe de Mario Draghi, el ex vicepresidente del Grupo Banco Mundial, diagnosticando la situación actual y futura de continuarse con las mismas políticas de la Unión Europea. El informe El futuro de la competitividad europea. También es muy importante, por supuesto, valernos del análisis que hacen autores sumamente reconocidos, ya sea a nivel geopolítico, como es, por ejemplo, Henry Kissinger, el que fuera secretario de Estado del presidente Nixon, que ha tenido gran influencia en las relaciones internacionales en la segunda mitad del siglo XX, con libros como por ejemplo China, donde hace un estudio pormenorizado de esta potencia económica desde sus inicios, allá por el año 1976, cuando empieza a salir a la economía mundo, hasta la actualidad. Y también otro material como es Orden Mundial, reflexiones sobre el carácter de los países, el curso de la historia, para entender cómo hemos llegado hacia donde estamos y hacia dónde podemos proyectarnos. Por supuesto también principios para enfrentarse al nuevo orden mundial del gran gestor de fondos de inversión, Ray Dalio, donde nos explica por qué triunfan y fracasan los países, donde va a ir analizando el proceso de crecimiento, auge y decadencia de los imperios a lo largo de la historia. Toda información que nos va a ser súper útil para saber hacia dónde se dirige la economía mundo, la geopolítica. Es bueno seguir invirtiendo en los Estados Unidos, hay que invertir en la Unión Europea, invertir en China, en Argentina, en Brasil, en India. Realmente los BRICS están pudiendo hacerle frente al modelo geopolítico y geoeconómico occidental. Sin lugar a dudas, con estos libros vamos a poder responder a esos interrogantes. Y otra fuente de información sumamente importante a la hora de hacer value investing va a ser el indicador de riesgos geopolíticos de BlackRock. Muy importante leer a detalle este informe periódico que va sacando este gran fondo de inversión. Si a este indicador lo reforzamos con el índice de volatilidad del S&P 500, el índice VIX, que a continuación vamos a ver, podemos tener una medida adelantada de cuál va a ser el patrón de comportamiento de las inversiones en las próximas semanas, en los próximos meses. Si nosotros vemos el comportamiento de este indicador, vemos cómo con la pandemia de COVID-19 se elevó considerablemente y vemos cómo a su vez las bolsas de todo el mundo fueron reduciendo sus niveles de rendimiento e incrementando su volatilidad. Pasada la pandemia de COVID-19 se fue reduciendo este índice, pero veamos también cómo cuando Rusia invade Ucrania se eleva nuevamente, generando volatilidad en las bolsas de valores de todo el mundo para reducirse nuevamente e ir incrementándose con el ataque que sufriera Israel allá entre fines de 2023, principios de 2024, también la elección en los Estados Unidos que se diera allá por noviembre de 2024, donde también se fue acelerando con la asunción de Donald Trump y con toda esta guerra arancelaria que se está produciendo en la actualidad. Tenemos aquí también el índice VIX que recién decíamos, un índice de la volatilidad adelantada del S&P 500. Cuando el índice supera los 30 puntos básicos, significa que hacia adelante va a haber gran volatilidad en el mercado de capitales. Cuando se encuentra entre 20 y 30, quiere decir que hay desconfianza entre los inversores. Cuando es menor a 20, quiere decir que va a haber una relativa estabilidad, de acuerdo al punto donde se encuentra. Veamos que en el año 2008, con la crisis subprime, llegó a niveles altísimos, de entre un 50 y un 70 puntos. Con el COVID-19, nuevamente, superó los 50 puntos. Y con la guerra de Rusia-Ucrania, se encontraba también entre los 30 y los 40 puntos.
Aquí vemos gráficamente la correlación inversa que se encuentra entre el índice VIX y la cotización del índice S&P 500 en los Estados Unidos. Vemos aquí en rojo que cuando el índice VIX disminuye su valor, el S&P 500 lo incrementa y viceversa. Cuando el índice VIX incrementa su valor, el S&P 500 reduce su precio de cotización. Hecha esta introducción del análisis geoeconómico y geopolítico, pasemos ahora al índice sectorial o de la industria donde opera la compañía que estamos intentando analizar. Para hacer este tipo de análisis sectorial, podemos valernos de una herramienta como por ejemplo es el análisis PESTEL, que nos va a permitir hacer un análisis del macroentorno y del microentorno de la empresa. Factores políticos, como por ejemplo las diferentes políticas económicas que toma el gobierno, política monetaria, política fiscal, dónde se encuentra el riesgo país, cuánta fortaleza tiene esa democracia, si hay riesgo de un estallido social, de que el gobierno sea derrocado, ya sea por una guerra civil o por un gobierno militar, entre otras. Factores económicos como por ejemplo el Producto Bruto Interno, si está creciendo, si no está creciendo, el tipo de cambio, la inflación, los salarios reales, las expectativas de los consumidores y de las grandes empresas. Factores sociales también, como por ejemplo, si hay conflictos a nivel religioso, el nivel de educación de la población. Factores tecnológicos, como cuánta investigación se hace en el país, si hay infraestructura para el desarrollo de la compañía, si se generan avances tecnológicos, patentamientos con estas investigaciones. Factores ecológicos también, como las políticas ambientales, lo que en el análisis microeconómico se conoce como externalidades. Y por supuesto, los factores legales en cuanto a, por ejemplo, intervenciones del Estado para controles de precios, cuán rígidos son los sistemas laborales y previsionales del país, los salarios, los derechos con que cuentan las personas, es un gobierno democrático, es un gobierno autocrático, etcétera. Pasamos al análisis propio de la compañía. Y aquí nos encontramos con el muy conocido análisis FODA, FODAFO, por sus siglas en inglés, donde vamos a hacer un análisis intraempresa analizando sus fortalezas y sus debilidades para enfrentarse al entorno, donde vamos a estar analizando el management de la compañía, quiénes conforman el directorio, cuáles son las estrategias en el modelo de negocio de la empresa, cuál es la participación de mercado que tiene. Vamos a analizar también en el entorno las amenazas, por ejemplo, de los competidores actuales, las amenazas políticas, legales, el ingreso de nuevos competidores, el poder de negociación de clientes y proveedores, como también las oportunidades que va a encontrar la empresa, llegando así al modelo Canvas, donde vamos a dar toda una estructura del modelo de negocio de esta empresa, analizando los socios clave, las actividades u operaciones principales de esa empresa, qué recursos cuenta y cuáles necesita, cuál es la propuesta de valor que hace en su relación con los clientes, en su relación con el mercado, la economía, la sociedad donde opera, cuál es su segmento de clientes, cuál es su estructura de costos, sus fuentes de ingresos. Con toda esta información que hemos venido analizando desde los factores geopolíticos y geoeconómicos hasta el análisis propio del modelo de negocio de la compañía, vamos a construir este canvas que nos va a dar una imagen global, holística de la compañía para llegar así la valoración o valuación de la empresa. Una de las maneras de hacerlo es a través de los ratios financieros o también conocidos como múltiplos comparables. Vemos que vamos a tener ratios de liquidez que nos van a mostrar
la capacidad de pago que tiene la empresa. Tenemos ratios de gestión que nos van a mostrar cuán bien está administrando el management de la empresa, las diferentes cadenas de producción. Tenemos ratios de solvencia para ver si el nivel de endeudamiento actual de la empresa es saludable o puede poner en riesgo su supervivencia a mediano y largo plazo. Y por supuesto, los ratios de rentabilidad, que son de los que más nos interesan. ¿Cuál es el rendimiento de la inversión de la empresa sobre el activo? ¿Cuál es el rendimiento sobre el equity o patrimonio neto? ¿Cuál es nuestro rendimiento como inversores por invertir en esa empresa? Y muchos otros más. Ahora sí, ya con una comprensión de lo que es el value investing, cada uno de los procesos, aquí resumimos esta información que hemos estado analizando. Básicamente, el análisis fundamental consiste en comprender el modelo de negocio, su entorno, cómo se adapta a él, cuáles son las ventajas competitivas. Este modelo que nos presentara Michael Porter, cuál es la calidad de rentabilidad del negocio para, analizando toda esta información del pasado, poder hacer una inferencia a futuro a largo plazo. Recordemos que en la valoración de la compañía, valor es lo que obtenemos, precio es lo que pagamos. Por eso en el análisis fundamental buscamos el fair value de esa compañía o de ese proyecto de inversión, es decir, el valor intrínseco, para compararlo con el precio de cotización. Si nosotros vemos que ese precio objetivo a 2 años, 3 años, 5 años es superior al precio de cotización actual y nos deja un margen de seguridad en esa inversión, quiere decir que esa compañía está subvaluada y nos va a generar retornos como inversores al invertir en ella. Y viceversa, si el valor intrínseco de esa compañía a 2, 3, 5 años vista es menor que el precio de cotización actual, quiere decir que no hay que comprar esa compañía y que si estamos comprados es un buen momento para tomar ganancias, para hacer venta de esa compañía. Por último, inversores, para ir cerrando con este muy resumido y sucinto análisis del value investing, hagamos una comparación entre el análisis técnico y el análisis fundamental, porque desde Consular consideramos que los dos son súper necesarios a la hora de decidir invertir o no en un proyecto de inversión o en adquirir acciones de una compañía. El análisis técnico nos va a permitir, mediante el estudio de gráficos, ver el comportamiento del precio o cotización de una acción en el mercado de capitales. Es un análisis que generalmente se hace a corto plazo, es decir, no más allá de un año, para analizar tendencias. Si el activo está en una tendencia alcista, en una tendencia bajista, en el caso de que hagamos trading, nos conviene comprar, nos conviene vender, pero se mira simplemente el precio de cotización de la compañía. A diferencia del análisis fundamental, que como decíamos recién, busca determinar el valor intrínseco de esa compañía e invertir en ella a largo plazo. El análisis técnico intenta predecir las cotizaciones, a diferencia del fundamental que se centra en la calidad del activo, es decir, en la calidad de ese proyecto de inversión, en la calidad de ese negocio o compañía. El análisis técnico va a analizar el comportamiento del mercado mediante gráficos, a diferencia del fundamental que va a estudiar todo este análisis geopolítico, geoeconómico, sectorial de la industria, regional, el análisis de los estados financieros de la compañía, etcétera. Déjanos en los comentarios cuál es el análisis que más te gusta, el fundamental, el técnico, cuál aplicás vos en el análisis de tus inversiones. Sin más, nos vemos en el próximo video.